Lo que hoy vamos a tratar es la influencia del derecho de consumo en los contratos. Y puntualmente yo he optado por una especie contractual, un tipo de contrato bien específico que da lugar a más de una controversia jurisprudencial, como es el contrato de concesión. Vamos a ir analizando el contrato de concesión rápidamente, lo que hace a sus aspectos estructurales, porque no me quiero detener en eso, sino ver la manera en la cual el contrato de consumo se ve influenciado por el derecho el contrato de concesión se ve influenciado por el derecho de consumo. Bien. El contrato de concesión está definido en el artículo 1502 y habla de que habrá contrato de concesión cuando el concedente que actúa perdón, el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente. ¿Sí? Más allá de esta estructura, lo que nosotros vamos a analizar hoy, concretamente, es la responsabilidad que deriva del contrato de concesión, la responsabilidad del concedente por hechos del concesionario. ¿Sí? Acá, hablando un poco también, tratando de mechar algo de conceptos con, bueno, con experiencias personales, este tema a mí me llamó mucho la atención y la verdad que me apasionó por un caso concreto en el cual nosotros tuvimos, que fue lo que me despertó el interés por esta especie contractual y sobre todo por la manera en la cual el derecho de consumo se ve influenciado. En ese caso se trataba de un consumidor que había pagado de contado en un concesionario oficial de una marca cuyo nombre vamos a dejar a salvo, lo paga de contado, nunca le entregan el vehículo. ¿Sí? Mandamos carta de documento después de la consulta del cliente, le mandamos la carta de documento tanto a la concedente como al concesionario y no obtenemos ningún tipo de respuesta. Se inicia el proceso y la postura de la concedente, que era una gran empresa automovilística, fue la que va a derivar acá de la interpretación literal del artículo 1502, diciendo, miren, esto es un problema entre el concesionario y el consumidor, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Y me sorprendió en su primer momento ver, digamos, lo tajante de la respuesta. A esta altura del desarrollo del derecho del consumidor, donde se busca siempre proteger al usuario, me parecía además sorprendente, si esa es la expresión, que una gran autopartista se pretendiera liberar de toda responsabilidad simplemente aduciendo que no ha sido parte en el contrato de venta, ¿sí? Porque acá, y eso es importante, esto es lo que va a surgir, que ya vamos a ir viendo, eh, la doctrina clásica, la posición cerrada, una interpretación restrictiva acerca de la responsabilidad del concedente, plantea que el concedente no es parte en el contrato que suscribe el concesionario con el usuario. Entonces, me sorprendió no solamente ver este planteo de la demandada, que, bueno, como sabemos, muchas veces en las contestaciones de demanda se tratan de resguardar de cualquier manera, pero lo que ya realmente me llamó la atención es ver que había jurisprudencia que aceptaba este criterio, que dejaba desolado al usuario frente a estas grandes empresas, porque lo que sucedía, y acá empieza el gran problema, es que el concesionario entró en cesación de pagos, entra en estado concursal y después termina quebrando. La cosa es que el usuario que había pagado de contado el vehículo nunca se lo entregaron. Y ahí tuvimos que iniciar todo lo que fue el proceso judicial. Y bueno, afortunadamente terminó responsabilizando a la empresa, a la concedente. En base a esto, fue un poco que cuando me plantearon de parte del centro de capacitaciones de qué tema podíamos hablar respecto a la influencia del derecho de consumo en los contratos, me pareció bien atinado a referirnos a este contrato, porque el contrato de concesión frente a los usuarios, sobre todo el concesión automotriz, que es en el cual vamos a hacer hincapié, es un contrato que genera más de una vicisitud y me parecía interesante analizarlo. Bien, entonces, acá estoy pasando. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿existe responsabilidad del concedente por hechos del concesionario? Cuando el concesionario pacta, contrata con el usuario y hay una omisión o una acción que genera un daño, ¿existe responsabilidad del concedente por eso?
Una primera interpretación del artículo 1502 va a decir que no. ¿Sí? Si lo vemos acá, dice hay contrato de concesión cuando el concesionario actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros. Por lo tanto, eso ya está induciendo que el concesionario va a ser independiente y por lo tanto no habría una responsabilidad del concedente frente al tercero. Ahora bien, la pregunta más compleja es ¿qué pasa cuando ese tercero es un consumidor? Y esta entonces empieza ya a ser el epicentro de la charla de hoy. ¿Qué sucede cuando por una acción o una omisión el concesionario genera daños y perjuicios a un tercero y ese tercero no es más que menos que un usuario o un consumidor? Vamos a analizar primero qué es una relación de consumo, ¿sí? Porque es importante, sobre todo en algunos aspectos que damos por sobreentendido. Todos sabemos que es una relación de consumo y no hace falta analizar este punto, pero sí siempre viene bien refrescar algunos conceptos. La relación de consumo está definida en el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240, cuando dice que es la relación que existe entre un usuario consumidor, definido en el artículo primero, y un proveedor de bienes y servicios, están definido en el artículo segundo de la ley. De la interacción entre ambos surge lo que se llama la relación de consumo. No hace falta adentrarnos en lo que es la definición de ambos, pero sí es importante entrar a explorar algunos aspectos que me parecen importantes, como es el del consumidor empresario. Esto es un concepto más bien novedoso. De hecho, yo acá traje un fallo del año 2020 en el cual se analiza este concepto, que me parece que puede llegar a ser enriquecedor estudiar qué es lo que se conoce como el consumidor empresario, porque una mirada rápida a lo que es la relación de consumo, y esa es un poco la visión que tendría todo aquel que primero se aproxima a lo que es el derecho de consumo, es que una empresa, un empresario, no puede ser consumidor, sino puede ser por definición consumidor, por su carácter de empresario. Y ese concepto que estaba muy arraigado en un primer momento, vamos a ver que ya desde el año 2008, digamos, con tibieza, y hoy en día sí, mucho más arraigado en la jurisprudencia y la doctrina, vemos que no es así. ¿Sí? Hoy en día, un empresario o una empresa pueden ser consumidores. Primero, el artículo primero de la ley eh, expresamente habla de personas físicas o jurídicas. Así que el hecho de ser persona jurídica de ninguna manera va a impedir que esa sociedad, esa firma sea consumidor. ¿Cuál es el elemento objetivo? Acá lo ponemos. Este fallo de la Cámara Comercial, de la Cámara Nacional Comercial del año 2020 habla de que el criterio utilizado para dirimir es el uso que se le da a la cosa. Y acá dice, el artículo segundo de la reforma de la ley 24240, de la ley 26361, introduce una modificación en el artículo segundo, que establecía, y acá está puesto lo que era el antiguo, el artículo originario de la ley 24240, cuando dice que no tendrán el carácter de consumidores quienes adquieran, utilicen, almacenen o consuman bienes de servicio para integrarlos en procesos de producción. ¿Sí? Antes del año 2008 estaba este artículo que expresamente, digamos, sacaba a la empresa del concepto de consumidor. Aquel que utilizaba bienes para integrarlos en un proceso productivo no podía ser consumidor. Por lo tanto, jurisprudencia y la doctrina especializada hoy entienden que el hecho de haber quitado este párrafo de la ley 24240 debe ser interpretado como que a partir del año 2008, aquel que utiliza bienes de consumo para integrarlos al proceso productivo sí puede ser un consumidor. ¿Cuál es el elemento determinante? No es el carácter de persona física o jurídica, no es si la persona adquiere el bien para emplearlo en el proceso productivo o no, es si lo utiliza como destinatario final. ¿Sí? Y acá, respecto al contrato de concesión, empiezan a haber algunos casos interesantes, porque muchas veces una empresa adquiere vehículos y los emplea para realizar su actividad empresarial, eh, y no por eso dejan de ser consumidores, porque el destino que se le da al bien es el de destinatario final, el uso que se le da al bien es de destinatario final. Acá vemos que lo determinante es que el bien
adquirido sea empleado para utilizarlo y no para renegociarlo o revenderlo. Ese es el elemento. Para que una empresa pueda ser considerada consumidor, cuando adquiere bienes y servicios, tiene que emplearlos como destinatario final, y no para revenderlos, no los va a utilizar para renegociarlos, ¿sí? Acá vamos a ver un fallo, otro fallo, en el cual se habló puntualmente de esto. Del Sur SRL contra Volkswagen, acá vemos que se trata de una SRL que no acciona, y lo que va a decir la Cámara Nacional en el año 2019 dice, es irrelevante la calidad de la parte, ¿sí? Lo que interesa es dilucidar cuál ha sido el destino del bien obtenido. Entonces, lo importante va a ser si la persona que adquiere, supongamos una empresa agrícola, ¿sí? Que adquiere camionetas a Volkswagen S.A. El hecho de que sea una empresa agrícola, un SA o un SRL, quienes adquieren esos vehículos, no los exime de considerarse consumidores. Porque si ellos agarran esas camionetas que compraron, las utilizan para su actividad productiva, las están utilizando como destinatarios finales, más allá de que se empleen en el proceso productivo. Distinto es el caso de una empresa que compra unas camionetas para revenderlas, porque ahí sí ya no lo está utilizando como destinatario final, sino que le está dando un carácter de renegociable a ese objeto, que ahí sí los elimina o los exime del concepto de consumidor. Entonces, acá, por ejemplo, vemos este fallo que dice, deben marcarse como una relación de consumo, aquella que se presenta cuando la sociedad, una compañía dedicada a montajes industriales, estamos hablando de un ejemplo concreto, ha contratado con la concesionaria la adquisición de un vehículo para el desarrollo de su actividad, ¿sí? El actor no pretende comprar el vehículo con miras de volver a reinsertarlo en el mercado, es decir, volver a revenderlo, sino que lo utiliza como destinatario final. Es importante estos conceptos de consumidor empresario porque son algunos de los avances que sobre todo en los últimos 2 o 3 años han tenido mucha importancia por esta idea primigenia de que se consideraba que las personas jurídicas o las empresas que adquirían bienes y servicios no podían utilizar los beneficios o la protección especial que establece la ley 24240 para con el usuario. Vemos entonces que estos conceptos hoy en día ya han quedado superados y el consumidor empresario es una realidad. ¿Bien? Volvemos entonces ya a nuestra pregunta. Responsabilidad del concedente por hechos del concesionario frente al consumidor. Como decíamos, la doctrina clásica, una doctrina que en lo personal no comparto, y es eso lo que motiva un poco esta charla, quiero ser sincero, la verdad que no comparto los fundamentos de esta doctrina clásica, acá es una interpretación literal de la norma, de que el artículo 1502 establece que el concesionario actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros. Entonces, el concedente no va a responder por los actos o omisiones del concesionario, aun si ese tercero es un consumidor. Tenemos fallos, incluso más o menos recientes, del año 2017, perdón, que dice que si bien existe una subordinación, porque ese va a ser uno de los argumentos que se va a utilizar, la subordinación entre el concedente y la concesionaria, dice, si bien es cierto que existe esta subordinación, tal dependencia lo es con la finalidad de lograr una eficiente distribución del producto fabricado o comercializado, pero no significa que quien se desempeña como concesionario pierda su independencia jurídica y patrimonial. Por lo tanto, entonces, no va a haber responsabilidad del concedente por hechos del concesionario frente a terceros. Esta es una primera doctrina que incluso no vamos a decir que está superada completamente, porque no es así, si bien hoy en día la tendencia es otra, pero existen muchos autores que todavía sostienen esta visión rígida de que si en el contrato se estableció que el concesionario va a responder y no el concedente, el usuario no puede reclamar al concedente el resarcimiento de los daños y perjuicios. A mi entender, esta doctrina es desacertada y insisto. Entonces, vemos acá un fallo del año 2019 que dice que hay que distinguir dos tipos de relaciones. La relación entre el concedente y el concesionario, la relación entre el concesionario y el consumidor, ¿sí? Pero el fabricante, en esta segunda relación entre concesionario y consumidor, el concedente es simplemente un tercero. Por lo tanto, no habría una relación entre el consumidor y el concedente, una relación directa entre el consumidor y el concedente. Es justamente este punto en el cual nos vamos a adentrar. ¿Qué es lo que consideramos, o que lo considera la doctrina especializada en materia de derecho de consumo? Que hay un cambio de paradigma.
¿sí? Ya desde hace una década y cada vez con mayor fuerza, existe lo que es el cambio de paradigma de protección del consumidor. Es una insensatez que, por ejemplo, en el caso que les comenté, en el cual la persona había adquirido en un concesionario oficial y había pagado de contado un vehículo al concesionario, no tenga ninguna acción en contra del concedente cuando incluso el concesionario ha caído en un estado de quiebra, ¿sí? La más mínima noción de justicia nos hace ruido, ¿sí? Hace que esa visión tajante y por demás obtusa eh, empiece a hacernos ruido y veamos que hacer esta interpretación es dejar desolado al consumidor. Entonces, hay un cambio de paradigma y empiezan a aparecer este tipo de razonamientos. Acá les dejo un fallo del año 2019 que habla de esto, ¿no? De que el derecho de consumo se va a sustentar como piedra angular en la protección de la parte más débil de la relación, como es el usuario o consumidor. Este es el cambio paradigmático que no es algo novedoso, ya tiene más de 12 años después de la reforma del año 2008 e incluso ya desde la reforma constitucional del año 1994, en el cual se incorpora a los usuarios y consumidores como un sujeto a proteger por parte del ordenamiento jurídico. La idea de contratos conexos proviene de la doctrina del derecho comparado e incluso ha sido receptado en el Código Civil y Comercial. Los contratos conexos son aquellos en los cuales hay una pluralidad de contratos, pero que tienen una finalidad supracontractual, una finalidad común. ¿Sí? El contrato de concesión es el ejemplo paradigmático de lo que son los contratos conexos, en el cual hay un contrato entre el concedente y el concesionario que estipula que el concesionario va a vender productos del concedente, y después hay otro contrato entre el concesionario y el tercero, en el cual el concesionario se obliga a entregar un bien. Ahora, cualquier visión realista que pueda tener capacidad de abstraerse un poco y ver esta relación tripartita que veíamos ahí en el gráfico entre estas tres partes, se da cuenta que el concedente le vende al concesionario para que el concesionario le venda al consumidor. Si el concesionario no vende a ese tercero, a ese consumidor, el contrato de concesión no tiene ningún sentido. Por lo tanto, vemos que hay ventajas innegables de parte del concedente en la venta que hace el concesionario. Y acá es cuando empieza a hacer ruido esta idea de que el concedente participe indirectamente de los beneficios del contrato de concesión, digamos, entre este contrato de compraventa entre el concesionario y el tercero, pero que no participe en los riesgos ni tenga responsabilidad alguna. Entonces vemos acá que este concepto de los contratos conexos es fundamental al analizar el contrato de concesión en el derecho de consumo. El artículo 1073 va a decir que hay conexidad, acá lo vemos, cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida. Eso es justamente lo que sucede en el contrato de concesión. Es evidente que, más allá de cuál ha sido la voluntad del concedente, de poner una persona para no justamente esquivar los embates jurídicos del consumidor, para esquivar toda responsabilidad, si nosotros tenemos la capacidad de ver el panorama completo, vamos a ver que esa compraventa inicial que suscriben el concedente y el concesionario tiene únicamente razón de ser si después ese concesionario la va a poder revender a terceros. Por lo tanto, este concepto de los contratos conexos es fundamental. Acá vemos un fallo muy interesante, el cual recomiendo la lectura, Poggi contra la Aprida, el año 2008, uno de los primeros fallos, después junto a otro que vamos a ver, un fallo Lippmann, que han tenido mucha importancia en esta temática, son los primeros fallos en los cuales los magistrados empiezan a ver qué hay más allá de los papeles, digamos, cuál es una visión macro, que no se va a quedar simplemente con la literalidad de la norma o la literalidad del contrato, sino que va a indagar un poco más allá y va a empezar a decir que acá, entre los contratos entre el concesionario, el concedente y entre el concesionario y el tercero, hay un resultado común, hay una finalidad común, que es justamente, aún siendo reiterativo, el concedente le vende al concesionario para que este le venda al tercero. Por lo tanto, entonces, no puede eximirse de responsabilidad. Y acá lo que habla, acá al final dice, quienes son parte de los contratos encadenados no resultan verdaderos terceros en lo que a la esfera de responsabilidad respecta. ¿Sí? El concedente no puede decir que es un tercero en el contrato de compraventa entre su concesionario, y mucho menos cuando este concesionario es oficial.
Estamos viendo, ese es otro de los conceptos. Pero acá la conexidad contractual lo que lleva es a que la interpretación que deba hacerse de la responsabilidad que surge de esta conexidad contractual es que a quienes forman parte de estos contratos conexos no resulten verdaderos terceros, sino que también tengan responsabilidad. Y mucho más cuando se trata de un consumidor, ¿sí? Por la especial protección que el ordenamiento jurídico establece hacia el usuario. Hay otro fallo también interesante, Kirchner, Daniel contra Autoandine S.A., que va a indagar mucho. Yo les dejo estos PowerPoint para que ustedes después puedan analizarlos, puedan incluso descargarse los fallos. Dejo también acá algunos puntos de cómo poder encontrarlo, página de Microjury o en alguna otra página que ustedes utilicen, como para poder indagar más allá de lo que podemos ver, que bueno, por una cuestión de tiempos nos permite ser por demás efímeros y tenemos que ir rápido para tampoco ser tediosos. Pero bueno, la idea es dejárselo para que ustedes también los analicen después solos. Y acá lo que va a decir, esta parte acá en rojo es interesante. La vinculación económica funcional entre los distintos contratos y el propósito global perseguido a través de la operación debe sostener que una de las partes no puede ser considerado como un tercero en sus relaciones con la otra parte del contrato. ¿Sí? Entonces, vínculo que se establece, dice el fallo, y la unicidad del fin del negocio justifica la responsabilidad contractual de las partes que han intervenido en este grupo de contratos. Y acá son todos fallos los que vamos a analizar, en los cuales se ha responsabilizado el concedente por hechos del concesionario. Insisto que hay un montón de otra jurisprudencia que tiene una mirada completamente diferente. ¿Sí? No estoy sesgado ni hablamos de acá de una posición pacífica, pero cada vez son más los fallos que van yendo en este sentido, en un criterio mucho más realista y mucho más proteccionista para con el consumidor. Otros argumentos que van a permitir endilgarle responsabilidad, porque eso vamos a ir viendo de los diferentes argumentos, que esa es un poco también la idea de la charla, de proveerles argumentos también a ustedes como parte del Poder Judicial, para que el día de mañana, si llegaran a tener un caso, tuvieran herramientas para analizarla también esta otra perspectiva. Ver, por un lado, lo que dice la letra de la ley, lo que va a decir la letra del contrato, y por el otro, otros aspectos, otros argumentos que también van a poder utilizar para poder determinar si existe o no responsabilidad del concedente frente al consumidor. Y la apariencia es sin duda uno de los elementos fundamentales. La apariencia es todo aquello que está relacionado con la convicción que puede llegar a tener el consumidor, un consumidor lego, un consumidor que desconoce cuál es la relación que existe entre el concedente y el concesionario, y que cuando va a un concesionario, lo único que ve son logos de la marca principal, logos de la fabricante, digamos, de la concedente, el nombre grande de la empresa. Si, bueno, todo aquel que haya ido a un concesionario, salvo que sean concesionarios multimarcas, que ahí sí la responsabilidad del concedente es por demás diluida, creo, ahí ya es diferente el concepto, porque acá lo que estamos hablando es concesionarios oficiales de la marca o concesionarios de venta exclusiva de la marca, porque han sido aquellos en los cuales el fabricante o el concedente le ha permitido la colocación de logos y la utilización de su nombre y marca para generar una apariencia frente al consumidor. ¿Sí? No es lo mismo, porque no nos da lo mismo a nosotros como usuarios, cuando vamos a comprar un automóvil, comprarlo en un concesionario oficial de una marca, comprarlo en un concesionario que sabemos que tiene el aval de la fabricante de esta empresa multinacional de enorme envergadura y de enorme solvencia, no es lo mismo que ir a comprarlo a un concesionario de barrio mucho más pequeño que vende multimarcas o autos usados. ¿Sí? Y eso es justamente lo que hace a la apariencia. La apariencia también genera responsabilidad, es un factor de atribución de responsabilidad. Y acá vemos, en rojo he marcado esta parte que es importante cuando dice que esta apariencia ampara al consumidor y lo legitima para exigir al fabricante el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria. Lo que, lo que priva es de la confianza del consumidor que debe ser protegida. ¿Sí? La confianza generada a través de la apariencia es un elemento que el ordenamiento jurídico debe proteger, sobre todo cuando estamos hablando de sujetos como los consumidores o los usuarios que necesitan una protección especial de parte del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Acá vemos que el consumidor actúa sobre la base de una apariencia de credibilidad
generada a partir de la marca, de un nombre o de un sistema. Esto es fundamental. La apariencia, vamos a ver otros fallos. Acá, por ejemplo, vemos no de relación a concesionarios de automóviles, pero sí como la apariencia y como la propia ignorancia, pero no una ignorancia criticada, sino una ignorancia por el real desconocimiento del consumidor de cómo se da el contrato, cómo es la relación contractual existente entre el concedente y el concesionario. Esta apariencia y este desconocimiento del usuario generan responsabilidad. Hay un fallo interesante del Tribunal Superior de Justicia de acá de Córdoba, que va a hablar de esto en el caso de un hipermercado, pero que lo que dice es que la apariencia creada frente al consumidor con motivo de la puesta en escena de una actividad comercial que se presenta a la mirada común como una red o entramado complejo, genera responsabilidad, ¿sí? Porque esto dificulta la tarea del prófano de descifrar cuál de los sujetos le está ofreciendo realmente el producto o el servicio. Imaginemos un consumidor que a veces a nosotros como abogados nos genera esta apariencia, porque en lo personal, cuando me adentré en un primer momento a estudiar el tema, yo descartaba, daba por hecho de que el concedente, cuando la venta se realiza mediante un concesionario oficial, el concedente tenía responsabilidad, sobre todo por lo que establece el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que va a englobar a todos los sujetos que están en la cadena de distribución, los va a englobar en una misma bolsa y los va a hacer responsables. Entonces, si el concedente va a generar esta confianza soportada sobre la base de apariencia, del respaldo que le da la marca, era innegable que después iba a tener que responder. Y me encontré que no. Entonces, si nosotros como abogados muchas veces desconocemos cuáles son las realidades contractuales que existen entre las partes de un contrato, imagínense aquel que no tiene ningún conocimiento jurídico. ¿Sí? Todo esto va a dificultar la tarea del consumidor lego, de poder saber con quién está contratando. Y estos son puntos a los cuales la jurisprudencia ha hecho mucho hincapié, ¿no? Sobre todo esta confianza que acá vemos, la confianza generada por la apariencia. La confianza, ya vamos a ver, también es otro elemento importante. Acá un fallo el año 2019 contra un concesionario de la Ciudad de Buenos Aires, Guido Idi, que habla de que la independencia que puede llegar a existir, la independencia jurídica o patrimonial entre el concedente y el concesionario, no obsta a que éste sea responsable, ¿sí? Porque acá lo que dice es que en esas relaciones no se mezclan, lo que trae aparejada la siguiente consecuencia. El producto no llega al usuario directamente del fabricante, sino mediante la interposición de sujetos. ¿Cuál es la idea que subyace este fallo? Es una idea muy interesante y me parece que es muy realista. Si lo vemos desde la perspectiva del concedente, lo que hace el concedente al crear los concesionarios, al contratar con concesionarios, es llanamente sacarse un problema de encima. Lo que va a hacer el concedente, una empresa internacional de enorme poder, es poner en distintas ciudades o en distintas localidades de cierta importancia concesionarios van a ser los encargados de vender y que incluso lo que van a hacer va a ser responder ellos solos frente a cualquier tipo de reclamo de parte de los consumidores, ¿sí? Entonces, es un entramado perfecto. El concedente se desliga completamente de responsabilidad, coloca esta suerte de escudos en contra de los reclamos y lo va a liberar de responsabilidad. Y ahí es cuando justamente el ordenamiento jurídico tiene que aparecer para decirle: no, señor, no es tan fácil liberarse de responsabilidad, porque existen contratos conexos. Usted le permite a los concesionarios utilizar su logo, su nombre, su marca, generar libre de responsabilidad. Entonces, acá este fallo también es importante cuando habla de que las circunstancias del caso y la aplicación de la doctrina de la apariencia, eso es importante, la doctrina de la apariencia debe inclinarse por la responsabilidad de la terminal del concedente por el incumplimiento de las obligaciones del concesionario. Ya vamos a ir viendo, porque quiero mostrarles también, lo hemos visto todos, cómo cuando entramos a un concesionario, lo primero que vemos es el logo, lo que más subyace al ingresar a un concesionario, lo que más existe
en la imagen que refleja es la del logo de la marca principal, el nombre de la marca principal, y justamente todo esto hace a la apariencia creada. ¿Sí? Entonces, la apariencia también en este otro fallo dice que la imagen del fabricante no se disocia de la concesionaria. La concesionaria utiliza al concedente y el concedente permite que el concesionario utilice el respaldo que genera en el usuario para poder vender sus productos. Por lo tanto, no hay una disociación a los ojos del consumidor. El consumidor ve una sola cosa. Cuando contrate, sobre todo cuando contrate con un concesionario oficial de la marca, ya vamos a ver ese punto también, el concesionario está en la convicción lógica y razonable y fundada de que está contratando con la empresa fabricante, más allá de lo que pueda llegar a decir el contrato que media entre ambos. Estos son conceptos muy importantes. Acá lo que dice es que a pesar de la pluralidad de empresas jurídicamente autónomas, al ser integradas en esa estructura económica, genera la apariencia de unidad entre el fabricante y la concesionaria. Este concepto es muy importante. La unidad como la imagen o la apariencia creada frente al usuario, que obviamente genera beneficios en el concedente y en el concesionario, porque así como decíamos que a nosotros nos genera mayor resquemor contratar con un concesionario que no es oficial o con un concesionario quizá más pequeño, que no tiene el aval de una marca internacional, cuando el consumidor va y contrata en un concesionario oficial, lo hace principalmente porque se trata justamente de un concesionario oficial que está avalado por esta empresa. Por lo tanto, el concesionario tiene beneficios de ese aval, de esa apariencia creada, y el concedente también de manera indirecta, porque logra vender sus bienes, ¿sí? Logra vender sus productos. Y acá relacionado con lo que es la apariencia, está la confianza. La confianza es un derivado de esta apariencia, que es la confianza generada en el usuario. Y la confianza que se genera en el usuario, cuando ésta es fundada y legítima, también genera responsabilidad. Acá, en un fallo interesante del año 2013, va a decir que la confianza jurídicamente protegida vuelve exigibles las razonables expectativas que objetivamente una declaración, un comportamiento o una apariencia han generado. ¿Sí? O sea, las expectativas irrazonables no generan responsabilidad. Ahora, si yo, a través de mis actos, a través de mis declaraciones o a través de la apariencia creada, he generado en el usuario una expectativa razonable y fundada, si luego yo incumplo con esa expectativa, tengo que responder. Y esta es la idea importante de lo que hace al principio de la confianza. Y son todos estos, insisto, son todos argumentos que vamos viendo, quizá demasiado rápido o quizá siendo demasiado reiterativo, pero la idea es poder ir analizando diferentes aspectos, diferentes argumentos que sustentan la responsabilidad del concedente. Y acá también es importante el término oficial, ¿sí? Para esta charla busqué cuál era el significado de la definición de la Real Academia Española del término oficial y por qué su utilización es tan importante, porque vemos que las diferentes marcas siempre emplean el término concesionario oficial. Y el término oficial, en su definición, es que es reconocido por quien puede hacerlo de manera autorizada. Por lo tanto, le da un aval, un respaldo, un sustento frente a terceros que luego hace que esa persona que permitió que el concesionario se catalogue como un concesionario oficial y utilice su marca, su logo, no pueda después liberarse de responsabilidad, ¿no? En este fallo del año 2019 que les mencionaba, Ibarra contra Guido Guidi, lo que dice es que la parte actora adquirió el automotor en una concesionaria oficial, fundada en el respaldo, la seguridad y la garantía que le ofrecía para la entrega del automotor que deseaba adquirir, amparado en el prestigio del concedente titular de la marca que lo designó para la colocación de la producción en el mercado para vender sus productos. Es decir, el concesionario que contrata, el usuario que contrata en un concesionario oficial, lo hace justamente guiado por ese término, por el término oficial, porque le da la tranquilidad de que quien está atrás, que la empresa, digamos Volkswagen, Ford, Fiat, empresas de una solvencia y una trayectoria enorme, le han permitido a este concesionario autodenominarse oficial. Por lo tanto, esa expectativa, esa confianza, esa apariencia debe luego, lógicamente, crear también una responsabilidad civil.
¿sí? Y acá vemos también un concepto importante. Aunque la concesionaria no es un agente ni un representante, porque eso es cierto, el concesionario actúa por cuenta propia frente a terceros. Entonces, si bien no es un representante ni un agente, el adquirente legítimamente puede creer que éste avala su seriedad y por lo tanto controla su accionar. Y de esta idea de control también va a derivar responsabilidad, ya vamos a ir viendo. Bueno, acá no quiero tampoco ser por demás reiterativo, yo les dejo fallos. El término concesionario oficial ha generado más de un fallo judicial en el que lo ha tratado, y siempre insistiendo con lo mismo, eh, la apariencia y el aval que genera ese término. Otro de los fallos fundamentales que también recomiendo su lectura, porque fue uno de los primeros fallos que de alguna manera empezó a correr este velo de incertidumbre, va a ser el fallo Litvak de la Cámara Nacional, de la Sala K de la Cámara Nacional en el año 2010. ¿Sí? Y va a ir empezando a analizar cómo es realmente la relación entre el concedente y el concesionario y por qué tiene que existir responsabilidad. Uno de los argumentos que más me interesó y que de alguna manera ratifican esto que yo les hablaba de cómo el concedente se arma su red y pone concesionarios en diferentes lugares, es la imposibilidad de hacer venta directa. El usuario que quiere adquirir un vehículo, por ejemplo en Volkswagen, no puede comprarlo si no es a través de la red de concesionarios. Esa imposibilidad de comprarlo y la única manera de vender sus productos que tiene Volkswagen, Ford, Fiat, cualquier autopartista, sea a través de sus concesionarios. Por lo tanto, entonces, esto ratifica la enorme importancia que tiene ese contrato final en su economía. Porque si la única manera de vender productos es a través de sus concesionarios, es necesario para la empresa que estos concesionarios vendan los productos, porque si no, no está vendiendo sus propios productos. Entonces, por más que ponga una persona jurídica, entre ella misma y el usuario, y poniendo este tercero, este concesionario que va a funcionar como una especie de escudo, no lo tiene que liberar de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, esta imposibilidad de venta directa me parece que es muy importante. La idea es mostrarles, y esto es algo que ustedes lo van a poder ver, la manera en la cual las autopartistas nos guían hacia un concesionario. Y esto es importante en la teoría de los actos propios. Si nosotros entramos a las páginas web de Ford, de Volkswagen, van a poder ver que ellos los pueden guiar incluso hacia un concesionario. ¿Sí? Nosotros poniendo cuál es nuestra ubicación actual, ellos nos van a guiar hacia un concesionario, por lo tanto nos están indicando cuál es el concesionario oficial en el cual podemos contratar. Este hecho de que nos induzcan a un concesionario en particular reviste una enorme importancia, porque luego no pueden, si ellos nos han inducido a contratar en un lugar particular, no puede la concedente liberarse de responsabilidad diciendo que ella es un tercero en esa relación. Porque por la teoría de los actos propios, si han sido ellos quienes han inducido, quienes han guiado esa transacción, es evidente que también después deben responder si ese concesionario al cual le han dado el término o el carácter de concesionario oficial, le han permitido el uso del logo, de la marca, del nombre, luego ese concesionario incumple, el concedente no es un verdadero tercero, más allá de que no haya suscrito, ningún representante de la empresa haya suscrito el contrato de compraventa. No es un tercero propiamente dicho. Y esto es, obviamente, lo que hemos insistido a lo largo de toda esta charla, ¿no? Ver cómo el concedente se ve beneficiado directa e indirectamente por la contratación que hace un usuario para con el concesionario oficial. ¿Sí? Era simplemente esto, al consumidor lego, al que le inducen a dónde comprar, que incluso muchas veces a través de mapas o Google Maps le guían el camino desde su casa hacia el concesionario, que cuando llega al concesionario lo primero que ve es un gran logo de la marca, un gran nombre de la marca, que incluso los formularios de venta muchas veces tienen el logo inserto y los empleados del concesionario incluso utilizan un uniforme que tiene el logo de la empresa. Es una locura después que pretendan, con una locura, disculpen el término, pero es inaudito que luego pretendan liberarse de responsabilidad diciendo que son terceros en ese contrato. Y esto es justamente lo que toda esta doctrina y este cambio paradigmático de protección al consumidor tanto insiste. Uno de los argumentos que este fallo Litvak
no vamos a leer todo esto porque es contenido XPR, que después ustedes, si les interesa el tema, indaguen. Pero habla de la subordinación que existe entre el concesionario y el concedente. La manera en que el concedente va a subordinar técnica, económica y jurídicamente al concesionario. Eso también es importante. El concesionario va a establecer todos los elementos que hacen a la venta que hace el concesionario para con terceros. Le va a determinar qué producto va a vender, en qué localización, con qué precio, cuál va a ser el margen de ganancia, la designación de revendedores, incluso le va a establecer la estética que va a tener el local, que muchas veces vemos, que también relacionado con el tema de la apariencia, que los concesionarios oficiales de las marcas y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, realmente tienen una estética similar. Habrán notado, por ejemplo, que todos los concesionarios Volkswagen tienen una misma tipografía. Eso no es solamente un elemento que esté vigente en Argentina, sino que es una disposición internacional. Todo concesionario Volkswagen va a tener la misma exacta tipografía. Y eso se trata de todos elementos que lo que hacen es, de alguna manera, crear esta suerte de apariencia frente al tercero y que al mismo tiempo implican una subordinación del concedente hacia el concesionario que indirectamente también termina redundando en la relación entre el concesionario y tercero, ¿no? Una subordinación jurídica, económica y técnica, de la cual va a derivar lo que vamos a analizar ahora, que es el control y el deber de información que recae sobre el concedente. Y porque también el deber de información es uno de las principales facultades y a la vez obligaciones que tiene toda empresa que presta servicios frente al usuario. Está establecido en el artículo 4 de la ley 24240. Y lo que va a hacer es que, en este caso, en el cual hay contratos complejos, y este fallo, acá un fallo local de Córdoba, dice, las demandas operaron sin aclarar en ningún momento el grado de participación de la operatoria compleja que las unió para la comercialización, en este caso de una nota, ¿sí? A ver, si, vamos al caso, si Renault, si Ford, si Volkswagen, le va a permitir a los usuarios utilizar su logo, su marca, y le va a establecer todos estos puntos que hemos analizado en la plantilla anterior, eh, debería al menos comunicarle en pos de este deber de información al consumidor que está contratando solamente con el concesionario. O sea, que por más que usted vea el logo de la marca, el nombre de la marca, que los empleados tengan el loguito en la camisa, no, él solamente está contratando con el consumidor y por lo tanto frente a cualquier incumplimiento del concesionario, el concedente no sería responsable. Pero claro, lógicamente no van a hacer eso porque la consecuencia directa de eso sería generar un estado de incertidumbre y de desconfianza en el consumidor que muchas veces podría terminar incluso desbaratando la venta. Nunca, y incluso muchas veces se podría hacer en estos largos formularios que vemos de compra-venta de automotores, ni siquiera en la letra chica el concesionario, el concedente dice que no se va a hacer responsable. ¿Sí? Entonces ahí hay un incumplimiento del deber de información. Acá lo que vemos en este fallo contra Autoandine, sea contra un concesionario oficial, dice, la complejidad del contrato y la falta de información no permiten a los usuarios comprender las reglas y el funcionamiento interno de estas operatorias. ¿Sí? Entonces, esas relaciones internas no interesan al tercero que confía en la pseudo representante, ¿sí? En la concesionaria, como si realmente fuera un representante. Hay una apariencia creada, esa apariencia que vincula con los adquirentes de los robots fabricados por la terminal. ¿Sí? Está todo muy relacionado. Este incumplimiento del deber de información es uno más de los tantos argumentos a favor de responsabilizar al concedente. Tenemos que analizar, superar este primer punto, digamos, si hemos visto que le cabe responsabilidad, o al menos en base a estos argumentos nos convencemos de que existe responsabilidad del concedente. El segundo punto es analizar qué tipo de responsabilidad va a haber. Eso también es importante. Esta responsabilidad va a ser objetiva, va a ser subjetiva, y acá entonces entramos ya en una segunda discusión. Una parte de la doctrina y de la jurisprudencia, incluso acá vemos un fallo del año 2020, establece que la responsabilidad es objetiva. Pero ya ahí, la verdad que diciendo un poco, me parece por demás fuerte, por así decirlo, o
improductivo responsabilizar objetivamente al concedente. Pero bueno, este fallo, que es muy reciente, de la Cámara Nacional de la Sala B, establece que cuando se persigue el cobro de los daños derivados del incumplimiento de un contrato de compraventa por parte del vendedor y fabricante, resulta improcedente que este último pretenda eximir de responsabilidad con base a la inexistencia de vínculo con el pretensor, es decir, con el usuario, toda vez que es responsable objetivamente en virtud de lo normado por el 1113. O sea, responsabilidad del principal por hecho del dependiente. Nosotros hoy en día lo tenemos en otro artículo que ya vamos a analizar, en el cual se establece cuál es la responsabilidad que le cabe al principal por hechos del concedente. Acá no hay un representante propiamente dicho, pero el término dependiente no tiene nada que ver con lo que es la dependencia en términos laborales, sino una dependencia de un empleado o una relación laboral. El término dependiente es mucho más amplio y la doctrina muchas veces, y la misma jurisprudencia muchas veces ha metido al contrato de concesionario como un ejemplo arquetípico de la responsabilidad del principal por hecho del dependiente. ¿Cuál es la conclusión de esto? La responsabilidad del principal por hecho del dependiente es siempre objetiva, por lo tanto se invierte la carga de la prueba y tendría que ser el concesionario quien acredite la ruptura del nexo causal. No nos vamos a analizar, no nos vamos a adentrar en ese punto, simplemente ver que parte de la jurisprudencia responsabiliza objetivamente al concesionario, al concedente, ¿sí? Acá dice, no puede soslayarse, porque acá también hay otro punto, va a agravar la responsabilidad, que es cuando el concesionario entra en estado de cesación de pago, en estado de fallido, de quiebra, porque a raíz de esta subordinación económica a la que nos referíamos anteriormente, el concedente se encuentra en una inmejorable posición para detectar los problemas financieros de la empresa, ¿sí? El concedente tiene las facultades, por lo tanto, el deber de saber cuando el concesionario se encuentra en cesación de pagos o en fragilidad económico-financiera. ¿Cuál es el deber que surge de esa facultad? La necesidad de avisarle al concesionario, perdón, al usuario, ¿sí? Si yo, Renault, en mi página web voy a guiar a los usuarios a un determinado concesionario y voy a permitir el uso de mi logo, de mi marca y todo lo que ya hemos hablado, y yo después detecto, porque tengo la capacidad de hacerlo, porque a mí el concesionario me tiene que rendir cuenta, yo puedo tener acceso a sus libros, puedo saber cuál es su situación económico-financiera. Yo detecto, porque necesito y debo hacerlo, esta fragilidad económico-financiera, mi responsabilidad es avisarle al usuario y decirle, señor, no contrate con este concesionario porque tiene problemas financieros y nosotros no nos vamos a hacer cargo en caso de incumplimiento. Eso sería un accionar que permitiría quizás liberarlo o al menos atenuar su responsabilidad. Ahora, si el concesionario que tiene esa capacidad advierte la fragilidad económico-financiera del concesionario, ni siquiera tiene el tino de avisar al usuario y por el contrario lo sigue guiando a ese concesionario, la responsabilidad es innegable, ¿sí? Siguiendo con esta responsabilidad del principal por hecho del dependiente, llega quizá uno de los fallos más importantes en esta temática que tiene la jurisprudencia nacional, que es Vázquez contra Fiat Argentina S.A. Fallo, lo recomiendo, es un fallo extenso, pero que es muy interesante, que va a analizar muchísimos puntos de esta relación. Lo que va a decir es que si bien es usual que en los reglamentos de concesión se estipule que los concesionarios sean responsables de todos los gastos, deudas y obligaciones incurridas o asumidas, lo cierto es que el efecto que se procura mediante este tipo de disposiciones es de trasladar los riesgos, no solo al concesionario, sino también al adquirente final. Y acá se afecta el equilibrio sistemático. Entonces, ¿qué dice? La fabricante concedente debe responder por el incumplimiento de las obligaciones de ese concesionario cuando existe una falta de diligencia activa en el ejercicio de sus facultades de elección y de control sobre el concesionario. Se trata de una responsabilidad tanto ineligiendo como invigilando. Son dos factores de atribución fundamentales. ¿Por qué? Porque ha sido el concedente quien ha elegido a la empresa que va a ser concesionaria. Por lo tanto, entonces ahí tiene una responsabilidad que es subjetiva en este caso,
in eligendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene una facultad que es objetiva, que es la facultad invigilando, porque no ha tomado los recaudos necesarios para advertir el descalabro económico, una falta de cumplimiento por parte del concesionario frente al tercero, ni ha tampoco tomado los recaudos para advertirle a este tercero de esta situación. Por lo tanto, entonces ahí tiene una doble culpa, como dos caras de la misma moneda, una culpa en la elección y a la vez en el control que hace de su concesionario, que torna necesaria la responsabilidad civil del concedente. Siguiendo con este fallo, dice, el control, esta subordinación técnica a la que yo hacía referente, no es sino un control. Quiero ver cómo venimos con el tiempo. Bien. Este control permanente va a generar esta subordinación técnica que es muy cercana a la dependencia a la que hace referencia el 1113, ¿no? Que ahora está en el artículo 1753, que es la responsabilidad del principal por hecho del dependiente. ¿Cuál es el carácter de esta responsabilidad? Objetiva. Eso implica la inversión de la carga probatoria y todo lo que ya sabemos de la responsabilidad objetiva en sí. Esta es una de las doctrinas o una de las posiciones que, como no se divide aquellos que entienden que no es responsabilidad del concedente, y hoy en día la mayor parte de la jurisprudencia y la doctrina entienden que sí lo hay, dentro de quienes entienden que lo hay, una gran parte entiende que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo y otra en la cual personalmente me adentro, considera que se trata de una responsabilidad de carácter subjetivo. ¿Qué implica eso? Que va a ser el usuario quien tenga que demostrar la culpa del concesionario, del concedente, perdón. ¿Sí? Fallo del año 2019 dice, habla de esto, justamente de esta culpa. Porque dice, la demandada estuvo en condiciones de detectar cualquier debilidad en la situación financiera de la concesionaria y tomar medidas como para evitar perjuicios a los consumidores. ¿Sí? Entonces, ¿la responsabilidad de dónde nace? En el hecho de no hacerlo, en el hecho de no tomar estas medidas de control y no tomar estas medidas de precaución para los usuarios. ¿Sí? Ahí ya no se trata de una responsabilidad objetiva, sino que el usuario va a tener que acreditar eso, va a tener que acreditarlo, y la manera de acreditarlo es simplemente mediante el reglamento de concesionarios. Si uno trae lo que es el reglamento de concesionarios, que es el contrato que suscribe el concedente y el concesionario, va a ver la enorme cantidad de facultades que tiene, de facultades de control que tiene el concedente sobre el concesionario. A partir de ello, se deriva la consecuente obligación que tiene de advertir cualquier tipo de incumplimiento, cualquier tipo de debilidad o fragilidad financiera y luego entonces advertir a los usuarios. La falta de esa segunda accionar, de la falta de control y de comunicación, de ver de información para el consumidor, surge la responsabilidad. Vemos que es una responsabilidad subjetiva, ¿sí? Esta facultad de ver, derecho de ver de control. Otro fallo interesante del año 2018. Traté de buscar fallos recientes que permitan saber cuál es la situación de la temática actual. Y acá lo que dice es que la contraprestación que tiene el concedente de todas sus facultades de control es justamente el deber de control. ¿Sí? Entonces acá dice, estaba en su facultad de control evitar un daño justificado, o cuanto menos la concedente podría adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un perjuicio, o al menos disminuir su magnitud. Al no hacerlo, al omitir ello, ahí se genera la responsabilidad. Entonces se trata de una responsabilidad de carácter subjetiva. Acá vemos varios fallos, acá hay un fallo muy reciente, de julio del año 2020, que dice que la doctrina de la Superior Corte de Buenos Aires establece que no cabe responsabilizar a la concedente por falta de entrega del automotor, salvo que medie alguna conducta reprochable. ¿Sí? O sea, en principio, como regla, no es responsable. Ahora bien, si se prueba que existió una negligencia, una impericia en el manejo de su negocio, ahí sí, pero debe probarse esa culpa. Y, contrario censo de este fallo, deriva entonces que la responsabilidad es de carácter subjetivo, porque el usuario no va a responder o exigir la responsabilidad del concedente por el solo hecho de haber contratado con el concesionario, sino que va a tener que demostrar la manera en la cual, mediante acciones u omisiones, ha incurrido en
una negligencia que ha generado el perjuicio, ¿sí? Acá Rivera, por ejemplo, dice que cuando el concedente, conociendo la insolvencia de la concesionaria, no retira la concesión, permitiendo que ésta siga asumiendo compromisos con clientes a los que difícilmente podrán cumplirles, habría una culpa del concedente que generaría responsabilidad. Pero está bien arraigada la idea de culpa, responsabilidad subjetiva. Finalmente dice, el cliente tiene acción contra el concedente si este último hubiera tenido alguna participación activa en el hecho generador del daño. Por ejemplo, cuando conociendo la insolvencia de la concesionaria no retira la concesión. Este es otro fallo del año 2017. Vemos entonces que la responsabilidad, al menos a mi entender, no tiene que ser una responsabilidad de carácter objetiva, sino una responsabilidad subjetiva.